Hola, vamos a tratar hoy el tema de la salud sexual y reproductiva. Específicamente, este nombre ha tenido muchas variaciones. Hoy se reconoce en la política pública nacional, la de Colombia y la de muchos países, como la sexualidad, como un término aparte de los derechos sexuales y de los derechos reproductivos. Y nótese esta precisión, estamos hablando inicialmente de salud sexual, pero posteriormente de derechos sobre la vida sexual. Estos dos términos tienen, digamos, un tránsito que tiene que ver con aspectos culturales, tienen que ver con la manera como en la cultura occidental fuimos dimensionando el hecho de la sexualidad. Quiere decir esto que debemos relacionar la vida sexual del ser humano con la sexualidad en su evolución histórica y en su evolución cultural. Y debemos reconocer entonces que estamos hablando de la cultura occidental, ese fenómeno de costumbres, de formas éticas de vivir la vida que tienen su nacimiento, en nuestro caso, en la vida de los griegos del siglo V antes de Cristo y de la evolución legislativa que tiene todo este proceso con la cultura romana. Bien, para entender un poco de qué estamos hablando, debemos referirnos un poco a lo que el término sexo retoma de la cultura. Hoy decir sexo no es lo mismo que haber dicho la misma palabra en los años 60 del siglo pasado, ni es lo mismo que decir sexo durante la Edad Media, ni es lo mismo que decir sexo durante la antigüedad. Quiere decir esto que tenemos entonces una dimensión histórica del término de la sexualidad, tenemos una dimensión también legislativa y tenemos una dimensión científica. Entonces, esos tres elementos se van mezclando y van generando lo que estudiamos hoy como dilemas éticos de la sexualidad, los derechos sexuales y los derechos reproductivos, y así está expresada la ley en este momento, por lo menos en Colombia. Bueno, miremos un poco la parte histórica. Digamos que, como había dicho hace un momento, Grecia es la cuna, digamos, de la aproximación a lo que significa el sexo en las personas, y estamos hablando de los filósofos de la antigüedad, Sócrates, Platón, Aristóteles, quienes se aproximan al tema, pero recordemos que en la época griega no tenemos una connotación religiosa todavía en el sentido del catolicismo, del cristianismo. Quiere decir entonces que Grecia hace un aporte importante y es la dimensión estética. El cuerpo para los griegos es tiene una fuerte dimensión estética. La aproximación al cuerpo se da desde el goce y el disfrute por la proximidad de la piel, la proximidad, la identidad del cuerpo en sus proporciones artísticas, y recordemos toda la producción artística que hace Grecia con sus esculturas. Eh, Pensemos un poco en los Juegos Olímpicos que nacen en Grecia. Recordemos que los Juegos Olímpicos se desarrollan eh, con deportistas desnudos. Es decir, hay una percepción del cuerpo desnudo, hay una percepción de la piel, y hay una percepción de las dimensiones del cuerpo, y hay una percepción de las dinámicas de los movimientos que lo llevan a interpretar que la sexualidad incorporada a este cuerpo transmite o tiene o lleva a la idea de un goce y un disfrute en el sentido artístico.
Y eso lo tenemos incorporado, eso lo tenemos incorporado en la cultura occidental. Cada vez que nos acercamos al cuerpo desde una perspectiva artística, desde una perspectiva estética, allí hay un ingrediente griego en esta aproximación. Más adelante, con la llegada de los romanos o con el avance de la cultura griega hacia la cultura romana, encontramos entonces otra perspectiva. Los romanos entienden que la sexualidad requiere de unas normas, de una ética, porque de alguna manera algunos comportamientos sexuales comienzan a incidir y a alterar relaciones interpersonales o se dan unos contrastes muy fuertes entre actitudes o conductas que comienzan a visualizarse en el mundo de la Edad Media como depravaciones sexuales. Digamos, los emperadores romanos comenzaron a adoptar una serie de costumbres sexuales que para la modernidad, para las personas del siglo XX, eran horrendas. Uno estudia en la historia del pueblo romano y las famosas bacanales, las famosas orgías, más o menos eran común en la historia de los pueblos romanos. Pero ojo que esto no se dimensiona como algo pecaminoso. Ese concepto viene más adelante, también durante la Edad Media. Entonces estamos diciendo que más o menos hacia el siglo III, IV y hacia el siglo X se consolida entonces la Iglesia Católica en ese entorno de la vida sexual de las personas, y aquí viene un cambio brusco, fuerte, porque la Iglesia Católica introduce el pecado. Entonces el cuerpo comienza a verse como algo corruptible, como algo despreciable frente a la visión religiosa, y viene aquí un contraste muy fuerte, porque entonces se acoge dentro de esa filosofía de Santo Tomás, San Agustín, Santo Domingo, y hay una distinción entre alma y cuerpo. Alma es lo que sube a los cielos, es lo que va a gozar de la presencia de Dios. El viaje a Dios lo hace el alma, entonces todo lo espiritual se concentra en esa dimensión del alma, mientras que el cuerpo entra en la dimensión de lo corruptible, de lo que se degrada, y el sexo se asoció a ese cuerpo. Por lo tanto, allí se incluye el pecado. Todo lo que tuviera que ver con el cuerpo sexual era pecado, y ese concepto penetró muy fuerte en la cultura occidental. Ahora, más adelante, hacia el siglo XV-XVI, comienzan estos viajes por todo el planeta de Colón, de Marco Polo, Magallanes, y descubren que hay otras culturas, descubren que la única sociedad posible no es Europa. Está África, está Asia. Marco Polo descubre toda la cultura asiática, y todos esos viajes le permitieron al hombre europeo entender que había otras maneras de enfrentarse y de entender la sexualidad y la vida del cuerpo. Esas otras culturas, esas otras visiones, incluyendo la americana, claro, con la llegada de Colón a América en 1492, entonces se tiene una percepción distinta y se comienza a derribar entonces la idea del sexo como pecado de los católicos, y también la visión del sexo como disfrute estético de los griegos, aunque eso está incorporado en nuestra cultura. ¿Qué ocurre más adelante? Se descubre que hay otras maneras de entender y de interactuar con la sexualidad. Hasta mediados del siglo XVIII se entendió entonces que el sexo se debía circunscribir únicamente a la esfera de lo reproductivo. Y la legislación romana insistió mucho en el sexo
direccionado a la reproducción. Y eso fue acogido desde luego por la legislación o la jurisprudencia del catolicismo, de la Iglesia Católica, que incorporó también esa noción del sexo únicamente en función de tener hijos. Y ese mensaje se introdujo un poco en la catequesis cristiana, y todos los diciembres, el 25 de diciembre, nos recuerdan con el pesebre que hay un hombre, una mujer, un hijo, y ese es, digamos, el concepto de familia nuclear. Y hacia el siglo XVIII y XIX esa era la idea que teníamos de sexo. Por lo tanto, con el concepto de pecado incorporado, comienzan a aparecer entonces nociones de tipo jurídico, normas jurídicas contra unos hechos que comienzan a visualizarse de una manera diferente. Y esa diferencia estriba en que hacia el siglo XVIII se comienza a entender que la vida sexual de la persona ya no podía estar bajo la vigilancia de una iglesia, de una creencia religiosa, ni bajo la vigilancia de unos vectores éticos o morales impuestos por una comunidad determinada. Los viajes, el conocimiento de que el planeta era redondo y que existían sobre ese globo terráqueo muchas culturas y muchas maneras distintas de ver la sexualidad, fueron conformando la idea entonces de que el sexo era un derecho muy particular, muy individual. Y esto se plasmó entonces en la Revolución Francesa. En 1789, recordemos, los franceses dictan lo que se conoce como la Declaración de los Derechos del Hombre. Justamente en 1791, unos 2 años más adelante, los franceses mismos, Diderot, D'Alembert, Montesquieu, Rousseau, todos estos personajes que gestaron la Revolución Francesa, entienden que hay dos personas que se nos quedan un poco por fuera y que la cultura misma occidental las relega a un segundo plano: la mujer y el niño. Y con la mujer, los franceses intentan entonces rescatar su posición y su dimensión dentro de la sociedad. Y recordemos entonces que en ese momento, siglo XVIII, entendemos como cultura occidental que la sexualidad no puede estar circunscrita únicamente al esquema de tener la práctica sexual en un entorno institucional llamado matrimonio. Entonces, las iglesias occidentales consolidaron el concepto de la institución matrimonial asociada al sexo, y la vida sexual del hombre pasó a depender de esa institución, y eso fue lo que se comenzó como a resquebrajar hacia el siglo XVIII, porque la Revolución Francesa introdujo el concepto de derecho. Recordemos que esto evoluciona, y más adelante, después de las guerras mundiales, en 1948, aparece un hecho bastante importante, y es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Se quita la palabra hombre porque nos damos cuenta que la cultura occidental está masculinizada, es patriarcal, y comienza a gestarse la idea de que se le debe dar una mayor prerrogativa a la presencia de la mujer. Y eso hace que la circunstancia de la vida sexual cambie. Tanto que hacia el siglo XX, hacia finales del siglo XX, después de esta Declaración de los Derechos Humanos, en donde se rescata la idea de la vida íntima y el respeto por mis creencias y por mi manera de vivir, incluyendo la vida sexual. Eso toma mucha fuerza. Tanto que, recuerden, hacia mediados del siglo XX, años 60 y 70, se da toda esta revolución de la liberación sexual. Comienzan a aparecer las comunidades LGBTI y comienzan a aparecer situaciones
que antes no se podían catalogar o no había una manera de clasificarlas al interior de la legislación y son estas costumbres o comportamientos que se comienzan a reconocer como depravaciones sexuales. Es decir, lo que teníamos como un tabú durante toda la Edad Media y bien entrada los siglos XVII y XVIII, el tema del sexo era un tabú, incluso en nuestro país, en Colombia hacia mediados del siglo XX, en las familias no se tocaba el tema del sexo, no era un tema que se pudiera tratar abiertamente como hoy se trata. El tema se evadía, se ocultaba, por lo tanto, muchas circunstancias que tenían que ver con esta depravación sexual o con enfermedades sexuales eran tabú. No se podían hablar en público abiertamente. Las personas desde luego sufrían mucho. Las condiciones de género también se ocultaban, se tapaban, por decirlo así. Muchos artistas del siglo XX, a comienzos y mediados del siglo XX, y muchos de ellos con condición de homosexuales comienzan a expresar que hay una manera distinta de apreciar y de hacer esa connotación de la vida sexual. Y se comienza a instaurar entonces el concepto de derecho, con apoyo en la Declaración de los Franceses y con apoyo en la Declaración Universal. Entonces la sexualidad se comenzó a entender como un derecho. Yo tengo derecho a disfrutar mi sexualidad como yo quiera, como yo lo sienta, como lo disfrute mejor. Pero aquí entonces entramos en un terreno complejo y se trata de los delitos sexuales que comienzan entonces a puntualizarse hacia finales del siglo XX. En Colombia, por ejemplo, tenemos la ley 294 del 96. En esa ley se regula, por ejemplo, la violencia sexual intrafamiliar. Y no solamente en Colombia, en muchos otros países se comienza a ver que un género se sobrepone al otro. Entonces el hombre normalmente aparece como el agresor, la mujer es la víctima en toda esta connotación de la vida sexual, y la cultura occidental comienza a corregir esta situación. Y esta ley, la ley 294, intenta regular esa situación de la violencia intrafamiliar. Más adelante, en el año 97, la ley 360 también dispone sobre los delitos sexuales y se comienzan a tipificar. Miren que apenas a finales del siglo XX se comienzan a tipificar los delitos sexuales. La violación, aunque técnicamente no es violación, recordemos que los jueces hablan de acceso carnal violento y se deben cumplir las 3 condiciones para que se pueda encontrar que una conducta en este sentido es delictiva: el acceso carnal, el abuso sexual, el bullying sexual, el sexo a través de los medios de comunicación, el cibersexo, cuando aparece el internet, la pornografía infantil, la prostitución. La prostitución, por ejemplo, siempre existió en la humanidad, siempre ha existido en la humanidad. Y hoy no hay claridad si la legislación califica a la prostitución como un delito. Se la tiene hoy en día en el mundo de la globalización como un negocio, como un gran negocio. Al igual que la producción de videos porno. Son un gran negocio, y recordemos el impulso que esto tomó a nivel de la divulgación de la vida íntima de las personas con la revista Playboy a mediados del siglo XX. Y la revista Playboy de Estados Unidos, digamos, impulsó toda esa producción de material sexual de circulación masiva y de libre acceso, y se comenzó entonces a desmitificar el sexo. Pero alrededor de esta situación, con la aparición de los delitos y del desborde y de la exploración que comienzan a tener las personas alrededor de la vida sexual, con la liberación
de las condiciones de género, las comunidades LGBTI comienzan a masificarse. De hecho, hay muchos otros movimientos. Aparece ahora en Asia un movimiento que es la asexualidad. Muchas personas deciden racionalmente y éticamente decirle no al sexo. Hay matrimonios sin sexo y las tendencias son múltiples y variadas. Hacia el año 2000, la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, dispone entonces que hay que hacer una fuerte promoción de la vida sexual porque vislumbra una situación crítica. Claro, cuando se desborda la vida sexual y cuando se desbordan costumbres relacionadas con actos sexuales desordenados y con poca higiene en ese tipo de contactos, entonces aparecen las enfermedades sexuales físicas, enfermedades sexuales psicológicas. Entonces, la OPS advierte en el año 2000 esta circunstancia y todos los países comienzan a trabajar alrededor de delitos sexuales y de educación sexual. La educación sexual es más bien reciente, es de pronto las nuevas generaciones que nacieron del año 2000 para acá, de los años 1900 para acá, les correspondió tener en sus ciclos educativos la educación sexual. Esto se hacía desde luego con campañas muy agresivas como el uso del condón. También sobrevino el tema del control de la sobrepoblación. La explosión demográfica hizo que entonces la OMS y la OPS establecieran campañas muy fuertes como los dispositivos para no tener bebés y el uso de la píldora también tomó mucho impulso. Todo esto alrededor de la vida sexual, pero entonces ya entendida la sexualidad como un derecho individual, lo cual hizo entonces que lo que se saliera de ese marco y un comportamiento sexual personal que pudiera afectar a otros, entonces allí empieza el terreno de lo delictivo. Es el caso de los depravados sexuales. Los depravados sexuales se encontró entonces que no dependían tanto de la formación y de la educación. Recordemos casos famosos en nuestro país de agresores sexuales, incluso muchos de ellos en las cárceles, y que tienen una buena formación, una buena familia, incluso con títulos universitarios, y sin embargo eso no quita la depravación. Es decir, la ciencia ratifica con los hechos, con la experiencia, que el hecho de formarse muy bien y de tener una educación consistente y de encarnar valores positivos de la sociedad no hacen que en la persona se pierdan situaciones o complejidades psicológicas de la vida sexual. Esto hace entonces que la jurisprudencia delimite muy bien los delitos y en eso se está en este momento. Todos los días aparecen nuevos comportamientos sexuales que son calificados como delitos y aparecen nuevos comportamientos sexuales que deben ser atendidos por terapeutas. Es por eso entonces que se da el tránsito entre respetar al máximo la manera como cada persona vive su sexualidad en el sentido de respetar esas esferas que vienen de lo estético, que vienen incluso de permitirle un espacio para que explore en el sentido de la sexualidad profunda. Y recordemos que ya tenemos los juguetes sexuales que circulan ampliamente en nuestra sociedad. Las tiendas de artículos sexuales son ya de uso público. El acceso fácil y sin demasiados controles a los videos pornos o al contenido sexual
en los medios de comunicación, en las redes sociales. Eso es del orden de todos los días. Esos espacios se están respetando, se respetan. La ley lo que prevé es que ese giro o ese salto en donde se afecta a otro, allí entonces entra en consideración considerar ello como delito y ese es, digamos, el análisis y el estudio que se hace. Se confirma entonces desde el punto de vista de la ciencia con Sigmund Freud que Freud hace una aseveración en sus estudios de comienzo del siglo XX y que se ratifican permanentemente, y es que la libido, él le llamaba la libido a la fuerza sexual. La fuerza sexual es muy creativa, los artistas saben de eso. La fuerza sexual se puede usar para crear seres, para tener hijos, pero también para hacer arte. La energía sexual permite una exploración de la parte artística. Pero es irracional, es irracional. Y por el hecho de ser irracional, entonces no puede estar sujetándose a normas o a éticas específicas o a controles de lo delictivo. Y eso lo podemos experimentar en nosotros mismos. Yo puedo tener una desviación de tipo sexual o una condición de género y yo lo percibo, y yo lo siento. Pero me puedo dar cuenta que la sociedad me permite vivir esas otras dimensiones de la sexualidad, pero también me controla y me castiga si sobrepaso algunos límites. Bien, todo este contexto entonces para indicar que no es un tema fácil, es un tema complejo, es un tema que implica mucho más estudio, y en el campo de la salud entonces tenemos ese tránsito de la Política Nacional de Salud Sexual, así se llamaba, antes de los años 90, pero hoy la política asumió otro nombre, es la Política de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos. En el caso de Colombia tenemos esa política dictada y tiene un margen de actuación del 2014 al 2021. Todos los países tienen una política nacional en donde están tratando de incorporar, de analizar y de sobrellevar todas estas circunstancias. Ahora, hay protocolos, la ONU, la UNICEF, la Organización Mundial de la Salud permanentemente establecen protocolos para la atención integral, sobre todo de personas vulnerables. Piénsese en los niños, y esto tiene que ver con la pornografía infantil, con el secuestro con fines de abuso sexual, con la violación. Miremos todo lo que está ocurriendo con sacerdotes pederastas, con los violadores en masa, que los tenemos en cantidades abismales. Todas estas connotaciones requieren entonces de una coordinación a nivel de las políticas públicas nacionales. En Colombia también tenemos legislación desde el 2005, la ley 985 sobre trata de blancas. En general son procesos legislativos y éticos que encuentran entonces un espacio para entender que todo lo que tiene que ver con la sexualidad del hombre es complejo, y por eso lo denominamos dilema. Recordemos que tenemos en crisis el matrimonio, y recordemos que muchas de las situaciones y las problemáticas sexuales en las personas tienen que ver con su vida matrimonial. Las relaciones de pareja también se encuentran en crisis, así no existe el matrimonio. Normalmente esas parejas llegan hoy en día muy rápido a la vida sexual, pero genera también traumatismos. Tenemos entonces una amplia gama de problemáticas y dilemas alrededor de esto que denominamos sexualidad, derechos sexuales, derechos reproductivos. Los invito entonces a profundizar en estas problemáticas, a encontrarle un sentido a esa vivencia. Bien, para saber y para entender el sexo, pues hay que hacerlo, hay que practicarlo. Uno no va a la universidad a estudiar
cómo hacemos el sexo, cómo llevamos una vida sexual sana o insana. Entonces la invitación es a tener mucho sexo, a practicar, y en ese sentido conoceremos más de esta compleja situación. Muy bien, atentos a las instrucciones y a las recomendaciones para profundizar en este tema y en este contexto del coronavirus. Vamos a cuidarnos y a encontrar sentido a estas pandemias que hacen que la humanidad dé saltos epistemológicos y filosóficos muy fuertes. Feliz día.